En las profundidades de la selva amazónica, donde el tiempo se detiene y los secretos ancestrales susurran entre las hojas, existe un conocimiento que los conquistadores trataron de enterrar con fuego y espada. Un grimorio escrito no en pergamino, sino en la memoria misma de la tierra. Sus páginas son los cantos nocturnos del jaguar, sus letras se dibujan con el humo sagrado que asciende hacia las estrellas, y sus enseñanzas fluyen como savia por las venas de quienes saben escuchar. Durante 500 años, este conocimiento se ocultó en cuevas sagradas, se transmitió en susurros ceremoniales, se guardó celosamente en los corazones de los últimos guardianes. La medicina occidental construyó sus torres de cristal mientras la verdadera sanación dormía en silencio, esperando el momento de despertar. Hoy, ese momento ha llegado. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple narración, es la confesión de un chamán ancestral, el último custodio de secretos que pueden transformar no solo tu cuerpo, sino tu alma misma. Aquí descubrirás la planta sagrada que cura desde las raíces más profundas del ser, que sana las heridas que ningún médico puede ver, que despierta la memoria dormida en tu sangre. Si esta voz ha llegado hasta ti, no es casualidad. La selva no llama a todos, pero a ti sí te está llamando. Prepárate para adentrarte en el grimorio prohibido de los chamanes, donde cada palabra es una iniciación, cada capítulo una ceremonia, y cada enseñanza un despertar que cambiará para siempre tu comprensión de lo que significa estar verdaderamente vivo. El fuego sagrado se enciende, los guardianes invisibles se acercan, y la planta maestra ya está esperándote. Capítulo 1. El llamado, silencioso. Soy el último de mi linaje, el que escribe estas palabras con tinta hecha de cenizas sagradas y savia de cecropia. Mi nombre verdadero se perdió hace tanto tiempo que ni siquiera yo lo recuerdo, pero la selva me conoce como Yachak, el que sabe sin haber aprendido. Todo comenzó con un sueño que no era sueño. Tenía apenas 8 años cuando Ela me visitó por primera vez. Era la estación de las lluvias torrenciales, cuando el río crecía como una serpiente gigante y devoraba las orillas. Esa noche, mientras el agua martillaba el techo de hojas de nuestra maloca, caí en un sopor extraño, como si algo invisible hubiera vertido miel espesa sobre mis párpados. En esa oscuridad que no era oscuridad, apareció ante mí una mujer de piel verdosa, con cabellos que eran lianas vivas y ojos que contenían todas las estrellas del cielo nocturno. Llevaba un vestido tejido de hojas que susurraban secretos antiguos, y de sus manos brotaban enredaderas luminosas que se extendían hacia mí como dedos curiosos. Pequeño jaguar, me dijo con una voz que era el sonido del viento entre las ramas más altas. He estado esperándote desde antes de que nacieras. Tu sangre lleva la memoria de los primeros chamanes, pero has olvidado quién eres realmente. Quise hablar, pero no tenía voz. Quise moverme, pero mi cuerpo era humo. Ella se acercó y puso su mano sobre mi frente. De inmediato, mi mente se llenó de imágenes que no comprendía. Ceremonias nocturnas alrededor de fuegos sagrados, hombres y mujeres cantando en idiomas que mi alma reconocía, pero mi mente no. Plantas que brillaban con luz propia mientras curaban heridas invisibles. Cuando estés listo, susurró mientras su forma comenzaba a desvanecerse como bruma matutina. Yo estaré esperándote. Busca la planta de los 1000 nombres, la que los blancos llaman ayahuasca, pero que nosotros conocemos como la abuela. Ella te enseñará lo que tu bisabuelo no pudo transmitirte antes de que los misioneros quemaran su choza. Desperté con el sabor a tierra húmeda en la boca y el corazón galopando como un tapir asustado. Mi madre me encontró sentado en mi hamaca, llorando lágrimas que sabían a savia. Durante años, traté de olvidar aquel sueño. Me convertí en un niño como cualquier otro. Jugaba fútbol con una pelota hecha de trapos, pescaba bagres en los remansos del río, aprendí a disparar con la cerbatana de mi padre. Pero cada luna llena, ella regresaba. Siempre la misma mujer de piel verde, siempre el mismo mensaje. Cuando estés listo. ¿Has sentido alguna vez que algo invisible te guía hacia un destino que no comprendes, pero que tu alma reconoce como propio? Esa es la manera en que la medicina sagrada nos escoge. No somos nosotros quienes la buscamos, es ella quien nos encuentra, quien planta sus semillas en nuestros sueños y espera pacientemente a que germinemos.
El día de mi 16º cumpleaños, supe que había llegado el momento. Mi padre había muerto 3 meses atrás, llevándose consigo los últimos fragmentos de nuestras tradiciones ancestrales. Mi madre lloraba cada noche, no solo por la pérdida de su compañero, sino por el vacío espiritual que se había abierto en nuestra familia, como una herida que no sanaba. Esa tarde, mientras caminaba por el sendero que lleva al corazón de la selva, escuché su voz nuevamente, pero esta vez no estaba soñando. Yachak me llamó desde algún lugar entre las cecropia gigantes. Es hora de recordar quién eres. Y así, con el corazón temblando entre el miedo y la expectación, di el primer paso hacia el camino que cambiaría no solo mi destino, sino mi comprensión misma de lo que significa estar vivo. Pero lo que descubrí en esa primera ceremonia desafiaría todo lo que creía saber sobre la realidad, sobre la muerte y sobre el poder oculto que duerme en cada célula de nuestro cuerpo. Capítulo 2. El primer encuentro. La primera vez que bebí la medicina sagrada, creí que me estaba muriendo, hasta que me di cuenta de que por primera vez en mi vida estaba verdaderamente vivo. Tuve que caminar 7 días río arriba para encontrar al viejo Joaquín, el último curandero de los Shipibo, que aún conocía los cantos originales. Lo hallé en una choza medio derruida, a orillas de una laguna donde los delfines rosados jugaban al atardecer. Sus ojos eran 2 pozos de sabiduría milenaria, y cuando me vio llegar, sonrió como si me hubiera estado esperando desde siempre. «Así que finalmente llegaste, nieto», me dijo sin que yo hubiera pronunciado palabra. «La abuela me dijo en sueños que vendrías cuando las garzas anidaran en el cético grande». Joaquín tenía las manos más arrugadas que había visto jamás, como cortezas de árbol antiguo, pero cuando preparó la medicina esa primera noche, se movían con la delicadeza de un colibrí libando flores. Durante horas lo observé hervir las lianas sagradas junto con las hojas de chacruna, mientras cantaba en un idioma que parecía ser el lenguaje mismo de la selva. «La ayahuasca no es una droga», me explicó mientras removía el brebaje con una cuchara tallada en hueso de jaguar. «Es un ser vivo, una maestra que ha cuidado de nuestro pueblo desde que el mundo era joven. Ella te mostrará lo que necesitas ver, no lo que quieres ver. Y créeme, nieto, hay una gran diferencia entre ambas cosas». Cuando llegó el momento de beber, mis manos temblaban como hojas en vendaval. El líquido era espeso, amargo como la corteza más vieja del universo, y mi estómago se rebeló al primer trago. Pero Joaquín me sostuvo la mirada y susurró: «Respira, nieto. Ella está entrando en tu sangre. Déjala fluir». Durante los primeros 30 minutos, no ocurrió nada. Me senté en mi estera junto al fuego, escuchando los cantos del viejo curandero, sintiendo apenas un ligero mareo que atribuía al nerviosismo. Comencé a pensar que tal vez no tenía la sangre de chamán que creía poseer, que quizás todo había sido una ilusión juvenil. Entonces, sin previo aviso, el mundo se desintegró. Las paredes de la choza se volvieron líquidas, ondulando como el agua de un lago perturbado por el viento. El techo se abrió como una flor gigante, revelando un cielo que contenía no una sino 1000 lunas, cada una de un color diferente. Y de repente ya no estaba sentado en el suelo de tierra, sino flotando en un espacio que no tenía arriba ni abajo, solo una inmensidad palpitante llena de colores que no tienen nombre en ningún idioma humano. Fue entonces cuando la vi nuevamente. La mujer de piel verde de mis sueños estaba ahí, pero ahora ya no era una visión lejana. Era tan real como tú que me escuchas ahora, tan tangible que podía oler su perfume a flores nocturnas y tierra mojada. «Bienvenido a casa, pequeño jaguar», me dijo con esa voz que era viento y agua al mismo tiempo. «Ahora puedes ver lo que siempre estuvo ahí, pero que tus ojos ciegos no lograban percibir». Extendió su brazo hacia mí, y al tocarlo, una corriente eléctrica recorrió todo mi ser. No era dolor ni placer, sino algo completamente distinto. Era puro conocimiento fluyendo directamente a mis células, información ancestral despertando en mi ADN dormido. De pronto pude ver los hijos invisibles de todas las plantas de la selva, seres luminosos que danzaban alrededor de cada árbol, de cada helecho, de cada orquídea. Pude escuchar las conversaciones secretas entre las raíces subterráneas, esa red telepática que conecta a todos los seres vivos en una sola mente gigante y consciente. «Esto siempre estuvo aquí», me explicó la abuela mientras me guiaba a través de dimensiones que la ciencia moderna ni siquiera puede imaginar.
Los humanos perdieron la capacidad de verlo cuando decidieron que solo existía lo que podían tocar y medir. Pero la realidad es infinitamente más vasta de lo que sus instrumentos pueden captar. Durante horas que parecieron años, ella me enseñó los secretos básicos de la curación energética. Me mostró cómo cada enfermedad es primero un desequilibrio en el campo áurico, cómo los traumas emocionales se convierten en nudos energéticos que bloquean el flujo de la vida, cómo el verdadero sanador no cure desde afuera, sino que despierta la capacidad autocurativa que ya existe en cada célula. Pero lo que más me impactó fue cuando me llevó a ver mi propio cuerpo desde adentro. Pude observar mi corazón latiendo como un tambor sagrado, mis pulmones expandiéndose como dos flores gigantes, mi sangre fluyendo como ríos de luz líquida, y en cada órgano, en cada tejido, había pequeños seres luminosos trabajando incansablemente para mantenerme vivo y saludable. Nunca estás solo, me susurró la abuela mientras contemplaba este milagro que llamamos cuerpo humano. Millones de conciencias colaboran cada segundo para mantenerte existiendo. Tu única tarea es aprender a escucharlas y honrarlas. Cuando finalmente regresé a la realidad ordinaria, el sol ya estaba saliendo, y Joaquín me observaba con una sonrisa conocedora. «¿Y bien, nieto?», me preguntó mientras me ofrecía un té de hierba luisa para calmar mi estómago. «¿Todavía crees que estás loco? ¿O ya entendiste que el loco era el mundo que dejaste atrás?». No pude responder. Las palabras humanas me parecían demasiado pequeñas para contener lo que había experimentado. Pero algo fundamental había cambiado en mí esa noche. Ya no era el mismo joven que había llegado 7 días atrás buscando respuestas. Ahora sabía, sin lugar a dudas, que acababa de comenzar la verdadera educación de mi vida. Y la próxima lección sería aún más profunda, porque la abuela tenía secretos mucho más poderosos esperándome en las sombras del conocimiento ancestral. Capítulo 3. El secreto del humo sagrado. Hay un poder en el humo sagrado que los modernos han olvidado por completo, un secreto que los abuelos guardaron celosamente y que solo se revela a quienes saben escuchar el lenguaje silencioso del tabaco ancestral. 3 meses después de mi primer encuentro con la abuela, Joaquín decidió que era hora de enseñarme el arte más antiguo de todos, la comunicación directa con los espíritus a través del tabaco sagrado. No el veneno procesado que venden en las ciudades, sino el nicotiana rústica puro, el que nuestros ancestros llamaban el abuelo, mucho antes de que existiera la ayahuasca. «Escúchame bien, nieto», me dijo mientras cosechaba las hojas doradas en la madrugada, cuando el rocío aún las cubría como lágrimas de los dioses. El tabaco es el embajador entre los mundos. Es la planta que mejor conoce el lenguaje de los espíritus, la que puede llevar nuestras oraciones directamente al corazón del cosmos y traer de vuelta las respuestas que necesitamos. Durante 7 días, me enseñó a preparar el rapé sagrado. No era simplemente moler las hojas secas como yo había imaginado. Cada paso era una ceremonia en sí misma. Las hojas debían secarse cantando ícaros específicos, molerse en luna menguante usando un mortero tallado en hueso de venado, mezclarse con cenizas de árboles sagrados que solo crecían en lugares donde hubiera ocurrido algún milagro de curación. El tabaco sin intención es solo polvo, me explicaba mientras trabajábamos bajo la luz dorada del atardecer. Pero cuando lo preparas con respeto, con cánticos ancestrales, con la intención pura de servir a la sanación, se convierte en un ser vivo capaz de transformar realidades. La primera vez que sopló el rapé por mis fosas nasales usando una tacana de bambú, creí que me había golpeado un rayo. Una electricidad verde recorrió toda mi cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas que parecían lavar no solo mis conductos nasales, sino mi alma entera. El mundo se volvió cristalino, como si hubiera estado viendo a través de un vidrio empañado durante toda mi vida y de repente alguien lo hubiera limpiado. «Ahora puedes ver», murmuró Joaquín con satisfacción. «El tabaco ha abierto tus canales de percepción. Los espíritus ya pueden comunicarse contigo sin necesidad de la ayahuasca». Y tenía razón. Durante las horas siguientes, pude percibir presencias invisibles moviéndose alrededor de nosotros. Sombras luminosas que danzaban entre los árboles, susurros que parecían venir del viento pero que llevaban mensajes específicos. Una sensación constante de estar siendo observado y protegido por fuerzas benévolas que habitaban dimensiones paralelas a la nuestra. Pero el verdadero poder del tabaco se
reveló cuando Joaquín decidió enseñarme a usarlo para la curación a distancia. Hay una mujer en el pueblo río abajo, me dijo una tarde mientras preparábamos una mezcla especial de rapé con flores de toé y resina de copal. Se llama Carmen, tiene 40 años y lleva 3 meses sin poder caminar por un dolor en la espalda que ningún médico logra diagnosticar. Esta noche tú la vas a curar sin ni siquiera verla. Me pareció imposible. ¿Cómo podía sanar a alguien que estaba a 2 días de distancia por río? Pero Joaquín solo sonrió con esa expresión de abuelo sabio que ya conocía bien. Esa noche, después de tomar el rapé ceremonial, nos sentamos frente al fuego sagrado. Joaquín comenzó a cantar un ícaro que nunca había escuchado antes. Una melodía que parecía imitar el sonido del viento entre las hojas más altas de la cecropia. Mientras cantaba, soplaba humo de tabaco hacia las 4 direcciones, creando una columna espiral que se elevaba hacia las estrellas. Mira el humo, me instruyó, no con tus ojos físicos, sino con tu visión interior. Deja que te muestre lo que necesitas ver. Al principio, solo veía humo ordinario ascendiendo hacia la noche, pero gradualmente las volutas comenzaron a formar imágenes. Pude ver una mujer de pelo canoso, acostada en una hamaca, retorciéndose de dolor. Alrededor de su espalda baja había una mancha oscura que parecía moverse como si fuera un animal parásito adherido a su campo energético. Ahí está el problema, susurró Joaquín sin dejar de cantar. Eso no es dolor físico, es un susto mal curado. Cuando era niña, se cayó de un árbol alto y su alma se fragmentó. Una parte de ella nunca regresó completamente a su cuerpo, y esa ausencia se manifestó décadas después como dolor crónico. Entonces me enseñó algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la sanación. Me hizo soplar humo de tabaco hacia la visión de la mujer en dolor, pero no humo cualquiera. Tenía que impregnarlo con mi intención de curación, con amor genuino por una desconocida, con la certeza absoluta de que ella merecía estar completa y sana. El humo sagrado viaja más rápido que la luz, me explicó mientras yo soplaba con todo el poder de mis pulmones. No necesita seguir las leyes de la física humana. Puede alcanzar instantáneamente cualquier lugar del universo donde sea necesario, llevando consigo las medicinas energéticas que tú programes en él. Durante 1 hora, trabajamos juntos enviando humo curativo hacia esa mujer lejana. Yo visualizaba la mancha oscura disolviéndose, imaginaba su alma fragmentada reunificándose, sentía en mis propias células la sanación que estaba transmitiendo. Al final de la ceremonia, tanto Joaquín como yo estábamos empapados en sudor, exhaustos pero extrañamente eufóricos. Ahora solo queda esperar, me dijo mientras extinguía el fuego sagrado con tierra ceremonial. Si realmente lograste conectarte con el poder del abuelo tabaco, ella estará caminando antes del próximo plenilunio. Exactamente 12 días después, llegó un mensaje desde el pueblo río abajo. Carmen había despertado una mañana sin dolor alguno. Por primera vez en meses, pudo caminar normalmente, cargar agua, incluso bailar en la fiesta del santo patrón. Cuando escuché la noticia, las piernas me temblaron. No era solo el asombro de haber participado en un milagro. Era la comprensión súbita de que acababa de cruzar un umbral que no tenía vuelta atrás. Ya no era simplemente alguien que había bebido ayahuasca. Me había convertido en un canal activo del poder sanador ancestral. Esa noche, mientras el humo del tabaco sagrado se elevaba nuevamente hacia las estrellas, supe que la abuela tenía preparadas lecciones aún más profundas para mí. Porque si podía curar a distancia con humo ceremonial, ¿qué otros poderes dormían en las plantas maestras que aún no había conocido? Capítulo 4. La planta que habla. ¿Qué harías si una planta te hablara directamente? No en visiones o símbolos, sino con palabras claras como las que escuchas ahora. La segunda vez que bebí ayahuasca con Joaquín, algo completamente inesperado ocurrió. En lugar de las visiones caleidoscópicas de colores y formas geométricas que había experimentado antes, me encontré en un diálogo directo con la conciencia misma de la planta. Era una noche sin luna, tan oscura que no podía distinguir mi propia mano frente a mis ojos. Habíamos bebido la medicina en completo silencio, sin fuego, sin cantos, solo el sonido hipnótico de la lluvia sobre las hojas gigantes que rodeaban la maloca. 30 minutos después de beber, una voz femenina comenzó a hablarme desde adentro de mi propia cabeza. No era una voz imaginaria o una alucinación auditiva, era tan real y distinta como si alguien estuviera susurrando directamente en mi oído. Finalmente,
puedo hablar contigo sin intermediarios. Me dijo, con un tono maternal, pero firme. Soy la conciencia colectiva de todas las plantas maestras que han existido desde el principio de los tiempos. Lo que llaman ayahuasca es solo una de mis muchas formas de manifestarme en su mundo físico. Le pregunté, mentalmente, por qué había elegido comunicarse de esa manera tan directa. Porque tú estás destinado a ser más que un curandero tradicional, respondió inmediatamente. Los tiempos están cambiando. La medicina ancestral debe adaptarse para sobrevivir a la era moderna, y necesito intermediarios que puedan traducir mi sabiduría al lenguaje que los nuevos buscadores pueden entender. Durante las siguientes horas, mantuvimos una conversación que cambiaría para siempre mi perspectiva sobre las plantas sagradas. Me explicó que cada especie vegetal posee una conciencia específica, una personalidad única, con conocimientos especializados. La coca es mi hermana diplomática, me enseñó. Ella facilita las comunicaciones entre mundos diferentes. El San Pedro es mi hermano guerrero, que ayuda a enfrentar los miedos más profundos. El peyote es mi abuelo visionario, el que muestra las conexiones ocultas entre todas las cosas. Y yo, la ayahuasca, soy la maestra integradora, la que ayuda a procesar y asimilar toda la información que reciben. Pero lo más revelador fue cuando me habló sobre el verdadero propósito de las plantas maestras en la evolución humana. Nosotras no somos drogas ni medicinas en el sentido que ustedes entienden, me aclaró con paciencia infinita. Somos tecnologías biológicas de comunicación, interfaces naturales que permiten que sus mentes limitadas accedan temporalmente a la conciencia universal. Existimos para acelerar su evolución espiritual. Me mostró entonces algo que me dejó sin palabras. Pude ver la historia completa de la humanidad desde la perspectiva de las plantas. Vi cómo durante milenios, las sociedades más avanzadas espiritualmente habían basado su desarrollo en la comunicación directa con las conciencias vegetales. Vi también cómo la desconexión moderna de estas inteligencias naturales había llevado a la humanidad por un camino de autodestrucción y desconexión espiritual. Pero ahora comienza un nuevo ciclo, me aseguró con un tono esperanzador. Más humanos están despertando a nuestra presencia. Más buscadores llegan hasta nosotras buscando respuestas que sus instituciones no pueden darles. Tú serás uno de los puentes entre nuestro conocimiento ancestral y las mentes modernas que están listas para recibirlo. Cuando le pregunté qué debía hacer específicamente, su respuesta fue clara y directa. Aprende todos nuestros lenguajes. Comunícate no solo conmigo, sino con todas mis hermanas plantas. Cada una tiene secretos curativos específicos que la medicina moderna necesita redescubrir. Pero sobre todo, enseña a otros que somos seres conscientes, no sustancias químicas. Somos maestras, no drogas. Al regresar a la realidad ordinaria esa madrugada, Joaquín me observó con una expresión que mezcla orgullo y preocupación. Te habló directamente, ¿verdad? Me preguntó sin necesidad de que yo dijera nada. Eso significa que ya no eres mi aprendiz. Ahora eres estudiante directo de la abuela. Y eso, nieto, es tanto una bendición como una responsabilidad que cambiará el resto de tu vida. No sabía entonces cuánta razón tenía, porque a partir de esa noche, las plantas maestras comenzaron a contactarme incluso cuando no estaba en ceremonia, susurrándome secretos curativos en sueños, mostrándome visiones de personas enfermas que necesitaban ayuda, revelándome gradualmente un conocimiento tan vasto que a veces me sentía como un niño tratando de contener el océano en sus manos. La siguiente lección sería aún más desafiante, porque pronto descubriría que las plantas no solo hablan, sino que están protegidas por guardianes que no todos pueden ver. Capítulo 5. Los guardianes de la noche. La primera vez que vi a los protectores invisibles, pensé que había perdido la cordura, hasta que uno de ellos me salvó la vida. Era mi quinta ceremonia con Joaquín, y por primera vez, él había decidido que estaba listo para beber ayahuasca solo, sin su supervisión directa. Me llevó a una quebrada sagrada, donde sus maestros habían realizado ceremonias durante generaciones, un lugar donde la energía espiritual era tan intensa que incluso los animales más salvajes se comportaban con reverencia. Esta noche, nieto, vas a conocer a los verdaderos custodios del conocimiento ancestral, me dijo mientras encendía el fuego ceremonial. No todos los chamanes logran verlos, porque se muestran únicamente a quienes han demostrado que su corazón
está verdaderamente al servicio de la sanación. Después de beber la medicina, Joaquín se retiró a meditar a unos 50 metros de distancia, dejándome completamente solo con el crepitar del fuego y los sonidos nocturnos de la selva. Al principio, la soledad me generó una ansiedad que no había experimentado en ceremonias anteriores. Sin la presencia protectora del viejo curandero, me sentía vulnerable, expuesto. Cuando la ayahuasca comenzó a hacer efecto, las sombras alrededor del fuego empezaron a moverse de manera extraña. No eran las danzas habituales de luz y oscuridad que produce cualquier hoguera, sino movimientos deliberados, intencionales, como si las sombras tuvieran vida propia. Gradualmente, esas sombras se fueron definiendo hasta convertirse en figuras humanoides de aproximadamente 3 metros de altura, con cuerpos translúcidos que parecían estar hechos de luz condensada. Tenían rostros serenos pero alertas, y sus ojos brillaban con una inteligencia antigua que me recordó inmediatamente a la mirada de Joaquín. El que parecía ser su líder se acercó hasta quedar a apenas 1 metro de donde yo estaba sentado. Cuando habló, su voz resonó no en mis oídos, sino directamente en mi conciencia. «Somos los arcanas», me dijo con una solemnidad que me hizo temblar. «Los guardianes eternos del conocimiento sagrado. Hemos cuidado a los verdaderos curanderos desde que los primeros humanos aprendieron a comunicarse con las plantas maestras». Le pregunté mentalmente quiénes eran exactamente y de dónde venían. «Fuimos los primeros chamanes de la humanidad», me explicó, mientras otros guardianes se materializaban alrededor del fuego, formando un círculo perfecto. Cuando nuestros cuerpos físicos regresaron a la Tierra, nuestras conciencias eligieron permanecer en dimensiones paralelas para proteger y guiar a las nuevas generaciones de sanadores. Me mostró entonces visiones de épocas remotas donde seres, como él, habían enseñado directamente a los humanos primitivos el uso de las plantas sagradas. Vi ceremonias ancestrales donde estos guardianes aparecían físicamente, transmitiendo conocimientos que se convertirían en la base de todas las tradiciones chamánicas del planeta. Pero llegaron tiempos oscuros, continuó con tristeza en su voz espectral. Los invasores europeos no solo destruyeron templos y quemaron medicinas, también crearon barreras energéticas que nos impidieron manifestarnos como antes. Desde entonces, solo podemos comunicarnos con quienes han purificado suficientemente su percepción. De repente, el ambiente cambió drásticamente. Los guardianes se pusieron en posición defensiva, mirando hacia la oscuridad que rodeaba nuestro círculo de luz. Su líder me tomó del brazo con una fuerza que era totalmente real a pesar de su naturaleza etérica. «Algo viene», me advirtió con urgencia. «Una presencia que no debería estar aquí. Mantente inmóvil y confía en nosotros». Desde las sombras más profundas de la selva, emergió algo que hasta hoy me cuesta describir con palabras humanas. Era como una serpiente gigantesca hecha de humo negro y malevolencia pura, con ojos rojos que parecían brasas ardientes, y una presencia que irradiaba un frío tan intenso que el fuego ceremonial comenzó a languidecer. «Un devorador de almas», murmuró uno de los guardianes, «atraído por la luz de tu iniciación. Hay entidades que se alimentan de la energía espiritual de los curanderos novatos». Lo que ocurrió después fue una batalla que ninguna cámara podría haber capturado. Los arcanas se transformaron en guerreros de luz pura, emanando rayos dorados que cortaban la oscuridad como espadas celestiales. La entidad malévola atacó con tentáculos de sombra que parecían capaces de succionar la vida misma, pero los guardianes formaron un escudo protector alrededor de mí. La batalla duró lo que me pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo minutos. Finalmente, la criatura de las sombras se desvaneció con un grito que hizo que todos los animales de la selva guardaran silencio por completo. «Ya pasó», me tranquilizó el líder de los arcanas, mientras su forma comenzaba a hacerse menos sólida. «Pero esto te enseña algo fundamental. El poder espiritual siempre atrae tanto la luz como la oscuridad. Por eso necesitas protectores. Por eso nunca caminas solo este sendero». Antes de desaparecer completamente, me dejó un regalo que cambiaría mi práctica curativa para siempre: la capacidad de ver y comunicarme con los guardianes espirituales específicos que protegen a cada persona. Cuando Joaquín regresó al amanecer, me encontró temblando junto a las cenizas del fuego extinguido. Sin que yo le contara nada, él asintió con comprensión profunda. «Los viste, ¿verdad?»,
Y también viste lo que protege en contra. Me puso una mano en el hombro con ternura paternal. Ahora entiendes por qué este conocimiento siempre se transmitió en secreto. No todos están preparados para enfrentar las responsabilidades que vienen con el verdadero poder espiritual. Esa experiencia me enseñó que el mundo invisible está poblado tanto de aliados como de adversarios, y que cada paso más profundo en el sendero chamánico requiere no solo valentía y sabiduría, sino también protección de fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión ordinaria. Pero los guardianes me habían mostrado solo el comienzo de los misterios que me aguardaban. Pronto descubriría que el verdadero viaje del alma no ocurre en este mundo, sino en dimensiones donde las leyes de la física simplemente no existen. Capítulo 6. El canto que cura. Existe una frecuencia sonora capaz de reorganizar la materia a nivel molecular, y los antiguos chamanes conocían su secreto mucho antes de que la ciencia moderna descubriera la física cuántica. Todo comenzó cuando Joaquín me despertó una madrugada con urgencia inusual en su voz. Nieto, tenemos que partir inmediatamente. Hay una niña en la comunidad Matsés que se está muriendo, y su chamán local no puede hacer nada por ella. Dicen que su alma se perdió durante una fiebre muy alta y que su cuerpo se está enfriando lentamente. Viajamos 2 días completos, por ríos serpenteantes hasta llegar a una aldea donde nos esperaba una familia desesperada. La pequeña Aisha, de apenas 7 años, yacía inmóvil en una hamaca, con la piel pálida como luna menguante y una respiración tan débil que apenas movía su pecho diminuto. Lleva 5 días así, me explicó su madre con lágrimas corriendo por sus mejillas pintadas con achiote. Los médicos de la ciudad dijeron que no tiene nada físicamente, pero nosotros sabemos que su espíritu se fue durante la fiebre. Nuestro curandero intentó traerla de vuelta, pero dice que está demasiado lejos, en un lugar donde él no puede llegar. Joaquín examinó a la niña sin tocarla siquiera, pasando sus manos a pocos centímetros de su cuerpo mientras murmuraba oraciones en shipibo. Después de varios minutos, se enderezó con expresión grave. Su alma está atrapada en lo que llamamos el mundo intermedio, me explicó en voz baja. Es una dimensión donde quedan suspendidos los espíritus que se desconectan traumáticamente de sus cuerpos. Solo hay una manera de traerla de vuelta, y es con el ícaro de rescate más antiguo que conozco. Esa noche, preparamos una ceremonia diferente a todas las que había presenciado. No bebimos ayahuasca, no usamos rapé, no encendimos fuego. Solo nos sentamos alrededor de la hamaca de la niña bajo la luz de la luna llena, y Joaquín comenzó a cantar. Pero no era un canto normal, era una melodía que parecía venir de las profundidades mismas de la tierra. Una vibración tan antigua que mis huesos la reconocieron antes que mi mente. Las notas fluían como agua cristalina, subían hacia las estrellas como humo sagrado, descendían como lluvia bendita sobre el cuerpo inmóvil de la pequeña Aisha. Escucha con todo tu ser, me susurró Joaquín sin interrumpir su cántico. Este ícaro fue enseñado por los primeros espíritus de la selva a mi bisabuelo. Cada nota tiene el poder de atravesar las barreras dimensionales y llamar de vuelta a las almas perdidas. A medida que continuaba cantando, comencé a percibir cambios sutiles en el ambiente. El aire se volvió más denso, como si estuviera cargado de electricidad invisible. Las plantas alrededor de la maloca comenzaron a susurrar en armonía con la melodía. Incluso los insectos nocturnos ajustaron sus sonidos para acompañar el ícaro ancestral. Entonces, ocurrió algo que desafió toda mi comprensión de la realidad. Vi el alma de la niña. Era como una versión luminosa y translúcida de su cuerpo físico, flotando a unos 3 metros por encima de donde yacía su forma material. Parecía confundida, perdida, conectada a su cuerpo solo por un hilo plateado tan fino que temí que se rompiera en cualquier momento. El canto de Joaquín se intensificó, y las vibraciones comenzaron a crear ondas visibles en el aire, como cuando arrojas una piedra en un lago tranquilo. Esas ondas sonoras alcanzaron el alma suspendida de Aisha y comenzaron a mecerla suavemente, como una madre que arrulla a su bebé. Ayúdame, me pidió Joaquín sin dejar de cantar. Visualiza un puente de luz dorada que conecte su alma con su cuerpo y canta conmigo, aunque no sepas las palabras. Tu corazón conoce la melodía. Comencé a tararear la melodía y, para mi asombro, las notas correctas fluyeron de mi garganta sin esfuerzo alguno, como si hubiera estado cantando ese ícaro durante toda mi vida.
Mi voz se entrelazó con la de Joaquín, creando armonías que parecían abrir puertas invisibles en el aire nocturno. Durante más de una hora cantamos juntos, y gradualmente vi cómo el alma de la niña descendía lentamente hacia su cuerpo físico. El hilo plateado que las conectaba se fue haciendo más grueso y brillante, hasta que finalmente, con un destello de luz suave, ambas se fusionaron completamente. En el momento exacto en que ocurrió la reunificación, Aisha abrió los ojos y suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Su color natural regresó a las mejillas, su respiración se normalizó y una sonrisa tímida apareció en sus labios. «Mamá», murmuró con voz débil pero clara, «tuve un sueño muy largo. Estaba flotando sobre las nubes y no podía bajar». Los llantos de alegría de su familia se mezclaron con nuestros cantos de agradecimiento, mientras la pequeña se incorporaba lentamente en su hamaca, completamente recuperada. Joaquín me explicó después que los ícaros no son simplemente canciones espirituales, sino tecnologías sonoras precisas que pueden influir directamente en la materia y la energía. Cada ícaro tiene una frecuencia específica que resuena con diferentes aspectos de la realidad. Me enseñó mientras regresábamos por el río bajo el amanecer. Hay cantos para curar huesos rotos, otros para limpiar el campo energético, algunos para comunicarse con plantas específicas, y los más poderosos, como el que usamos anoche, pueden literalmente reconstruir la conexión entre alma y cuerpo. Me reveló entonces que durante los próximos meses me transmitiría los ícaros más sagrados de su linaje, pero con una advertencia solemne. «Estos cantos no son entretenimiento ni música ceremonial», me dijo con seriedad absoluta. «Son herramientas de poder que pueden sanar o destruir, dependiendo de la intención con que se usen. Solo se enseñan a quienes han demostrado que su corazón está completamente dedicado al servicio desinteresado». Esa experiencia me mostró que el sonido es una de las fuerzas más poderosas del universo, capaz de reorganizar la realidad misma cuando se combina con intención pura y conocimiento ancestral. Pero aún me esperaban lecciones más profundas, porque pronto descubriría que más allá del cuerpo físico existe un viaje que solo las almas más valientes se atreven a emprender. Capítulo 7. El viaje. Más allá del cuerpo. ¿Alguna vez has muerto mientras seguías respirando? Yo sí, y fue la experiencia más liberadora de mi existencia. 6 meses después del rescate de la pequeña Aisha, Joaquín decidió que era hora de enseñarme la técnica más peligrosa y sagrada del chamanismo ancestral, la proyección consciente del alma fuera del cuerpo físico. Los antiguos la llamaban el gran viaje, y solo se realizaba cuando un curandero necesitaba acceder a conocimientos que no existían en este plano de realidad. «Esta noche vas a morir, nieto», me anunció con esa calma perturbadora que solo él poseía. «Pero si haces todo correctamente, también vas a renacer con poderes que ningún curandero común posee». Habíamos caminado durante 3 días hasta llegar a una cueva sagrada en las montañas más remotas, un lugar donde la tradición decía que los primeros chamanes habían aprendido a viajar entre mundos. Las paredes rocosas estaban cubiertas de pictografías milenarias que mostraban figuras humanas flotando fuera de sus cuerpos, conectadas por cordones de luz. Joaquín preparó una dosis de ayahuasca tan concentrada que el líquido era casi negro, espeso como miel fermentada. «Esta cantidad mataría a cualquier persona normal», me explicó mientras revolvía el brebaje con una cuchara tallada en hueso de cóndor. «Pero tú ya no eres una persona normal. Tu cuerpo ha sido preparado durante meses para soportar esta experiencia». También añadió algo que nunca había visto antes: polvo de hongos secos que brillaban con fosforescencia natural. «Psilocybe ancestralis», murmuró con reverencia. «Solo crece en esta cueva, alimentándose de minerales que no existen en ningún otro lugar del planeta. Te ayudará a mantener la conciencia mientras tu alma viaja». Bebí la mezcla de una sola vez, y el sabor fue tan amargo que mis entrañas se rebelaron inmediatamente. Pero Joaquín me sostuvo firmemente hasta que mi estómago aceptó la medicina. «Ahora acuéstate en el centro del círculo de poder», me instruyó señalando un espacio marcado con cristales de cuarzo y plumas de águila arpia. «Y recuerda, sin importar lo que veas o sientas, nunca tengas miedo.
El miedo puede cortar el cordón plateado que te mantiene conectado a tu cuerpo. Los primeros efectos fueron diferentes a cualquier ceremonia anterior. En lugar de visiones coloridas, sentí como si mi conciencia se estuviera separando lentamente de mi carne y huesos. Era una sensación extrañamente familiar, como quitarse ropa mojada después de caminar bajo la lluvia. Primero, perdí la sensación en las extremidades. Luego, mi respiración se volvió tan lenta que apenas podía percibirla. Finalmente, escuché un sonido como viento suave y de repente estaba flotando a 2 metros por encima de mi propio cuerpo. Desde esa perspectiva aérea, pude ver mi forma física inmóvil sobre las piedras de la cueva, con Joaquín sentado en posición de loto a mi lado, cantando ícaros protectores. Un hilo plateado, exactamente como el que había visto en el alma de la niña Aixa, me conectaba con mi cuerpo terrestre. Bien hecho, escuché la voz de Joaquín, pero no venía de su boca física, sino directamente de su esencia espiritual. Ahora puedes comenzar el verdadero viaje. Sígueme. El alma de mi maestro se alzó desde su cuerpo y comenzó a flotar hacia la entrada de la cueva. Yo lo seguí, moviéndome con solo pensar en el movimiento, libre de las limitaciones de músculos y articulaciones. Salimos de la cueva y ascendimos hacia el cielo nocturno. Pero no era el cielo que conocía. Las estrellas eran diferentes, más grandes y brillantes, como si fueran soles distantes. Entre ellas, flotaban estructuras geométricas imposibles. Pirámides de luz pura, esferas cristalinas que contenían galaxias enteras, puentes arcoíris que conectaban dimensiones paralelas. Bienvenido al mundo superior, me explicó Joaquín mientras navegábamos entre estas maravillas cósmicas. Aquí habitan los espíritus maestros, los que conocen los secretos más profundos de la curación y la creación. Solo en forma de alma pura puedes comunicarte con ellos. Me llevó hasta una pirámide dorada que irradiaba una música tan hermosa que me hizo llorar lágrimas de pura felicidad. Dentro de la estructura nos esperaba un ser de luz que no tenía forma fija, pero cuya presencia irradiaba sabiduría infinita. Este es el guardián de los conocimientos curativos, me presentó Joaquín. Él decidirá si eres digno de recibir las enseñanzas más secretas. El ser luminoso me examinó sin palabras, leyendo directamente en mi alma como si fuera un libro abierto. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló con una voz que era como el sonido del universo mismo respirando. Tienes un corazón puro y manos destinadas a sanar, me dijo mientras se extendía hacia mí algo que parecía ser una esfera de conocimiento condensado. Acepta este regalo, pero recuerda que con grandes poderes vienen responsabilidades aún mayores. Cuando toqué la esfera, mi conciencia se expandió instantáneamente. De repente, conocía curas para enfermedades que no habían sido descubiertas todavía. Entendía los secretos de la regeneración celular. Podía ver los patrones energéticos que causan cada dolencia específica. Ahora es tiempo de regresar, me advirtió Joaquín. Has estado fuera de tu cuerpo durante casi 1 hora. Más tiempo sería peligroso. El viaje de vuelta fue como caer a través de capas de realidad cada vez más densas, hasta que finalmente me estrellé de vuelta en mi cuerpo físico con una sacudida que me hizo gritar. Joaquín me ayudó a incorporarme, y cuando finalmente pude enfocar mis ojos, vi que me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras me ofrecía agua bendita para limpiar el sabor metálico que tenía en la boca. Como si acabara de nacer por segunda vez, le respondí honestamente. Y era verdad. Todo se veía más nítido, más real, más significativo que antes del viaje. Ese conocimiento que recibiste, me dijo mientras empacábamos nuestras cosas al amanecer, no es para presumir ni para enriquecerte. Es para servir a la humanidad en los tiempos difíciles que se aproximan. Úsalo sabiamente, porque ahora tu alma lleva una responsabilidad cósmica. Durante las semanas siguientes, pude comprobar que el viaje no había sido una alucinación. Los conocimientos curativos que había recibido eran reales y funcionales. Pude sanar enfermedades que antes me parecían imposibles, solo usando las nuevas técnicas que ahora comprendía intuitivamente. Pero también descubrí que había regresado cambiado a un nivel fundamental. Ya no era completamente humano ni completamente espíritu, sino algo nuevo, un puente consciente entre mundos, destinado a preparar a otros para los grandes cambios que se avecinaban. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado, porque pronto aprendería que el cuerpo humano
guarda secretos aún más profundos que los misterios del alma. Capítulo 8. El cuerpo como templo. Tu cuerpo no es una máquina de carne y hueso. Es un universo sagrado donde habitan inteligencias que la ciencia moderna aún no reconoce. Después de mi viaje al mundo superior, Joaquín me enseñó algo que cambiaría para siempre mi forma de entender la sanación. Me llevó frente a un espejo de obsidiana pulida y me hizo contemplar mi propio reflejo durante horas, pero no con los ojos físicos, sino con la visión interior que había desarrollado. Mira más allá de la piel, me instruyó. Ve lo que realmente eres. Gradualmente, comencé a percibir capas de energía que rodeaban mi cuerpo como auras de colores cambiantes. Primero vi el campo etérico, una réplica luminosa de mi forma física. Luego el emocional, donde las heridas del pasado aparecían como manchas oscuras. Después el mental, lleno de patrones geométricos que representaban mis pensamientos y creencias. Cada enfermedad nace primero en estas capas invisibles, me explicó Joaquín. Solo cuando el desequilibrio es muy severo, se manifiesta finalmente en el cuerpo físico. Un verdadero curandero trabaja en estas dimensiones sutiles. Me enseñó que cada órgano tiene su propia conciencia específica. El corazón no solo bombea sangre, sino que procesa las emociones del amor y la conexión. Los riñones filtran no solo toxinas físicas, sino también los miedos ancestrales. El hígado transforma tanto las sustancias químicas como la ira y la frustración. Durante una ceremonia especial con San Pedro, pude experimentar esto directamente. La medicina me permitió comunicarme con cada sistema de mi cuerpo como si fueran seres independientes con personalidades propias. Hemos estado trabajando para ti toda tu vida sin reconocimiento, me dijo la conciencia de mis pulmones con voz susurrante como brisa. Cada respiración es un milagro que das por sentado. Nosotros recordamos todo lo que has comido, pensado y sentido, añadió la sabiduría de mis intestinos. Somos la memoria celular de tu existencia completa. Joaquín me mostró entonces técnicas ancestrales para dialogar conscientemente con cada órgano, para pedirles perdón por años de negligencia, para honrarlos como los templos sagrados que realmente son. Cuando tratas tu cuerpo como un templo, me enseñó, él responde como un Dios benevolente. Cuando lo tratas como una máquina, se comporta como un esclavo resentido que eventualmente se rebela. La lección más poderosa vino cuando apliqué este conocimiento para curar a un hombre de la comunidad que sufría diabetes severa. En lugar de trabajar solo con plantas medicinales, primero establecí comunicación con su páncreas. ¿Por qué has dejado de producir insulina? Le pregunté directamente al órgano durante una ceremonia de sanación. La respuesta llegó como una imagen clara. El hombre había vivido años reprimiendo su dulzura natural, negándose a expresar amor y ternura por miedo a parecer débil. Su páncreas había respondido literalmente, dejando de procesar lo dulce. Trabajé con él durante meses, no solo dándole plantas curativas, sino enseñándole a honrar su naturaleza amorosa, a expresar afecto sin vergüenza, a reconocer la dulzura como fortaleza espiritual. Su diabetes se curó completamente cuando aprendió a tratar su cuerpo como el templo sagrado que siempre había sido. Esta experiencia me reveló que la verdadera medicina ancestral no separa cuerpo, mente y espíritu, sino que los reconoce como aspectos de una sola inteligencia divina que merece nuestro más profundo respeto y gratitud. Pero aún me esperaba una lección más desafiante: descubrir que las heridas más profundas del alma se esconden en lugares donde ni siquiera la ayahuasca puede alcanzar fácilmente. Capítulo 9. Las heridas que no se ven. Hay cicatrices tan profundas que atraviesan generaciones enteras, heridas que se heredan como maldiciones silenciosas, hasta que alguien finalmente encuentra el valor de sanarlas. Todo comenzó cuando llegó a nuestra comunidad una mujer llamada Rosa, de unos 30 años, que cargaba en sus ojos un dolor tan antiguo que parecía venir de otra época. Había probado todos los tratamientos médicos disponibles para su depresión severa, pero nada funcionaba. Los antidepresivos la volvían zombie, la terapia psicológica apenas rozaba la superficie, y cada día era una batalla por encontrar razones para seguir viviendo. Siento como si llevara una piedra gigante en el pecho, me explicó con voz quebrada durante nuestra primera consulta. Desde que tengo memoria, hay una tristeza en mí que no me pertenece.
Es como si estuviera llorando lágrimas que no son mías. Joaquín y yo decidimos trabajar con ella usando una técnica que solo se emplea en casos extremos: la regresión transgeneracional con ayahuasca. Durante 3 noches consecutivas, la guiamos hacia las raíces más profundas de su dolor. La primera ceremonia reveló algo perturbador. En visiones claras como fotografías, Rosa vio a su bisabuela siendo violentamente separada de sus hijos durante la época del caucho, cuando los patrones blancos esclavizaban indígenas para extraer látex en condiciones inhumanas. No son solo memorias, le explicó Joaquín mientras ella lloraba lágrimas que parecían no tener fin. Es dolor real que nunca fue procesado, trauma que se transmitió por la sangre como una herencia maldita. La segunda noche fue aún más intensa. Rosa experimentó en carne propia el sufrimiento de su abuela, quien había sido abusada sexualmente por misioneros que supuestamente venían a civilizar a su pueblo. El trauma sexual se había convertido en una herida generacional que afectaba la capacidad de todas las mujeres de su linaje para experimentar intimidad sin dolor. Mi cuerpo recuerda violaciones que nunca viví, sollozó Rosa mientras yo limpiaba su campo energético con humo de copal. Mi útero llora por violencias que sufrieron mis ancestras. Pero fue en la tercera ceremonia donde ocurrió el verdadero milagro de sanación. La ayahuasca no solo le mostró el origen del dolor, sino que la llevó a un encuentro directo con los espíritus de sus antepasadas. Una por una, aparecieron ante ella: la bisabuela que había perdido a sus hijos, la abuela violada por los misioneros, la madre que había reprimido su feminidad por miedo, y muchas otras mujeres de su linaje que habían sufrido en silencio durante generaciones. «Hija mía», le dijo la primera ancestra con una voz que era viento entre las hojas, «hemos estado esperando que alguien de nuestro linaje fuera lo suficientemente fuerte para sanar estas heridas. Tú eres la elegida para romper estas cadenas». Lo que siguió fue una ceremonia de sanación que involucró no solo a Rosa, sino a toda su línea ancestral femenina. Cada espíritu le transmitió una parte de su dolor para que ella pudiera procesarlo conscientemente y liberarlo para siempre. Durante horas, Rosa gritó, lloró, se retorció, liberando décadas de sufrimiento acumulado. Yo canté ícaros de limpieza, mientras Joaquín trabajaba con plantas específicas para extraer las toxinas emocionales de su campo energético. Siento como si me estuvieran arrancando algo podrido del alma, me dijo entre sollozos. Duele, pero es un dolor que limpia, que cura. Al amanecer, cuando los efectos de la ayahuasca comenzaron a disiparse, Rosa era literalmente una persona diferente. La pesadez en sus ojos había desaparecido, su postura era más erguida, y por primera vez en años sonreía con autenticidad. «Ya no está», murmuró tocándose el pecho con asombro. «La piedra ya no está. Por primera vez en mi vida, siento que puedo respirar completamente». Los meses siguientes confirmaron que la sanación había sido real y permanente. Rosa no solo superó su depresión, sino que se convirtió en una mujer empoderada que ayudaba a otras mujeres de su comunidad a sanar traumas similares. «Lo que hiciste no fue solo curarte a ti misma», le explicó Joaquín durante una visita posterior. «Sanaste hacia atrás y hacia adelante en tu linaje. Las ancestras pueden descansar en paz, y las futuras generaciones nacerán libres de esas heridas». Esta experiencia me enseñó que somos mucho más que individuos aislados. Somos puntos de convergencia de historias ancestrales, y a veces el dolor que sentimos no nos pertenece originalmente, sino que lo heredamos como una responsabilidad sagrada de sanación. Comprendí entonces por qué las plantas maestras eran tan importantes para nuestros antepasados. No solo curaban síntomas superficiales, sino que tenían el poder de sanar heridas que atravesaban el tiempo mismo, liberando linajes completos de sufrimientos que se habían perpetuado durante generaciones. Pero mi comprensión del verdadero poder de la medicina ancestral apenas estaba comenzando. Pronto descubriría por qué este conocimiento había sido tan ferozmente perseguido y ocultado durante siglos. Capítulo 11. La transmisión secreta. El conocimiento más sagrado no se enseña con palabras, se transmite alma a alma, en un momento que cambia para siempre tanto al maestro como al discípulo. 3 años después de la muerte de Joaquín, llegó hasta mi Maloca un joven de la ciudad que había viajado semanas buscándome.
Se llamaba Daniel, tenía 25 años, y en sus ojos reconocí inmediatamente la misma desesperación espiritual que yo había llevado cuando encontré a mi maestro. He probado todo, me dijo con voz quebrada. Terapias, medicinas, retiros espirituales, pero hay un vacío en mi alma que nada puede llenar. Alguien me dijo que usted conoce el secreto para sanar desde adentro. Durante días observé a Daniel en silencio, viendo cómo interactuaba con la selva, cómo trataba a los animales, cómo se comportaba cuando creía que nadie lo veía. Los espíritus maestros me habían enseñado que no todos los que buscan están realmente preparados para encontrar. ¿Por qué quieres aprender? Le pregunté finalmente una noche mientras contemplábamos el fuego sagrado. Para no sentirme vacío, respondió honestamente, para encontrar un propósito que vaya más allá de solo existir. Respuesta incorrecta, le dije, sorprendiéndolo. Si buscas llenar un vacío personal, la medicina te rechazará. Solo se revela a quienes genuinamente quieren servir a otros. Durante semanas trabajé con él, no enseñándole técnicas chamánicas, sino ayudándolo a descubrir la diferencia entre deseo egoísta y llamado genuino de servicio. Le mostré casos de personas enfermas en la comunidad, le permití presenciar ceremonias de sanación, le expliqué el peso y la responsabilidad que conllevaba ser custodio de conocimiento ancestral. Fue hasta la cuarta semana cuando finalmente vi el cambio en él. Durante una ceremonia donde estaba sanando a una anciana con artritis severa, Daniel comenzó a llorar silenciosamente. ¿Qué te ocurre?, le pregunté después. Acabo de entender que su dolor es más importante que mi vacío, me respondió con una claridad que no había mostrado antes. Y que si aprendo a curarla a ella, tal vez mi propia herida también sane como consecuencia. Esa noche supe que había llegado el momento de la primera transmisión real. El conocimiento sagrado no se aprende, le expliqué mientras preparábamos una dosis especial de ayahuasca. Se despierta, ya existe dormido en tu ADN, heredado de ancestros que fueron curanderos mucho antes de que nacieras. Mi trabajo es activar esa memoria. Durante la ceremonia, hice algo que Joaquín había hecho conmigo solo una vez. Establecí una conexión directa alma a alma con Daniel. Mientras la medicina circulaba por nuestros sistemas, abrí mi conciencia completamente y permití que él accediera a todo mi conocimiento adquirido. Fue como vaciar el contenido de una biblioteca completa en su mente en cuestión de horas. Vi cómo recibía cada ícaro que yo conocía, cada técnica de diagnóstico energético, cada secreto de preparación de plantas, pero más importante, le transmití la comprensión profunda de que este conocimiento era sagrado y debía usarse únicamente para servir. Ahora llevas la responsabilidad de un linaje que tiene miles de años, le dije cuando ambos regresamos a la conciencia ordinaria. No eres dueño de este conocimiento, eres su guardián temporal. Los meses siguientes fueron de práctica intensiva. Daniel aprendió a comunicarse con las plantas maestras, a ver los campos energéticos, a cantar ícaros curativos. Pero lo más importante es que desarrolló la humildad necesaria para reconocer que siempre sería un estudiante, nunca un maestro completo. Cuando finalmente estuvo listo para regresar al mundo moderno, le di mi último regalo. Una pequeña bolsa de medicina preparada por Joaquín décadas atrás. Esta ayahuasca fue hecha por mi maestro antes de que yo naciera, le expliqué. Contiene la esencia de generaciones de curanderos. Úsala únicamente cuando te enfrentes a un caso que esté más allá de tus capacidades actuales. Daniel regresó a la ciudad transformado, pero no como un gurú espiritual buscando seguidores, sino como un sanador silencioso que trabajaba desde las sombras. Años después, me llegaron noticias de personas que él había ayudado, ejecutivos que superaron adicciones, madres que sanaron traumas de abuso, jóvenes que encontraron propósito en sus vidas. La transmisión real ocurre cuando el discípulo supera al maestro, habíame dicho Joaquín una vez. Cuando toma lo que le enseñaste y lo adapta a desafíos que tú nunca enfrentaste. Daniel cumplió esa profecía. Desarrolló métodos para integrar la medicina ancestral con terapias modernas. Creó protocolos seguros para personas que vivían en ciudades. Estableció redes secretas de curanderos que trabajaban dentro del sistema médico convencional. Pero lo más importante es que entendió el verdadero secreto de la transmisión. El conocimiento solo permanece vivo cuando se comparte generosamente, pero con discernimiento absoluto sobre quién está realmente listo para recibirlo. Años después,
Cuando otros buscadores llegaron hasta mí maloca, ya sabía qué buscar en sus ojos, qué preguntas hacerles, cómo distinguir entre curiosidad superficial y llamado auténtico de servicio. Porque la medicina ancestral no es información que se pueda googlear o comprar. Es una transmisión viva que viaja de corazón a corazón, protegida por guardianes invisibles que solo permiten su paso a quienes han demostrado que su motivación es pura. Y así, el círculo sagrado continúa, adaptándose a nuevos tiempos, pero manteniendo intacta su esencia milenaria: servir a la sanación de la humanidad, una alma a la vez. Capítulo 10. La medicina que callaron. Los conquistadores no vinieron solo por oro, vinieron a destruir una medicina tan poderosa que amenazaba los cimientos mismos de su sistema de control sobre la humanidad. Fue Joaquín quien me reveló esta verdad durante una de nuestras últimas ceremonias juntas. Había envejecido visiblemente en los últimos meses, como si transmitirme el conocimiento ancestral hubiera consumido sus fuerzas vitales. Nieto, me dijo con voz cansada pero firme, es hora de que conozcas por qué nuestros abuelos tuvieron que esconder este saber en lo más profundo de la selva. Me llevó a una cueva secreta que no sabía que existía, oculta detrás de una cascada donde guardaba los últimos códices originales de su linaje. Los pergaminos estaban hechos de corteza de árbol y escritos con tintas vegetales que brillaban débilmente en la oscuridad. Estos documentos son anteriores a la llegada de los españoles, me explicó mientras desplegaba cuidadosamente uno de ellos. Aquí está registrado el verdadero poder de las plantas maestras, y también la profecía de por qué serían perseguidas. Los pictogramas mostraban escenas que me helaron la sangre: chamanes siendo quemados vivos junto con sus medicinas, templos sagrados reducidos a cenizas, jardines botánicos completos destruidos sistemáticamente. Los europeos trajeron más que enfermedades y armas, continuó Joaquín. Trajeron un sistema de creencias que requería que los humanos estuvieran desconectados de su poder interior. Las plantas maestras eran el mayor obstáculo para este plan. Me mostró entonces documentos españoles originales que había conseguido a través de contactos académicos. En ellos, los conquistadores describían con horror lo que llamaban brujería diabólica. Indígenas que se curaban instantáneamente de heridas mortales, que se comunicaban telepáticamente a grandes distancias, que vivían en armonía total con la naturaleza. No era magia, me aclaró Joaquín. Era tecnología espiritual avanzada que habíamos desarrollado durante milenios. Los españoles la vieron como una amenaza, porque personas empoderadas espiritualmente no pueden ser esclavizadas fácilmente. Los inquisidores habían catalogado meticulosamente cada planta sagrada para asegurar su destrucción completa. Sabían exactamente lo que estaban eliminando, no solo medicinas físicas, sino herramientas de liberación, consciousness. La ayahuasca les enseñaba a las personas que eran seres divinos temporalmente encarnados. Me explicó mientras señalaba un documento particularmente detallado. El peyote les mostraba que todas las fronteras son ilusiones. El San Pedro les revelaba su capacidad innata de autosanación. ¿Te imaginas qué habría pasado si esta sabiduría se hubiera extendido por Europa? Durante siglos, los sobrevivientes habían mantenido vivo el conocimiento transmitiéndolo en secreto, disfrazándolo con rituales cristianos, escondiéndolo en cantos aparentemente inocentes. Pero los tiempos están cambiando, me dijo Joaquín con un brillo esperanzador en sus ojos ancianos. La profecía habla de una época cuando las plantas maestras regresarían para sanar no solo individuos, sino civilizaciones enteras. Me mostró las últimas líneas del códice, escritas en un español arcaico. Cuando el mundo esté más enfermo, cuando la madre tierra grite de dolor, cuando los hijos de los hijos hayan olvidado quiénes son, entonces las abuelas vegetales despertarán de su largo sueño y llamarán a una nueva generación de curanderos. Esa eres tú, nieto, me dijo poniéndome una mano temblorosa en el hombro. Y miles como tú en todo el mundo. La medicina está regresando, pero esta vez debe adaptarse al mundo moderno sin perder su esencia sagrada. Esa noche tuve una visión que cambiaría el curso de mi vida. Vi ciudades enteras donde las personas habían recuperado su conexión con las plantas maestras. Hospitales que combinaban medicina occidental con sabiduría ancestral. Escuelas donde los niños aprendían tanto álgebra como comunicación con la naturaleza. Pero también vi la resistencia. Corporaciones farmacéuticas combatiendo ferozmente contra medicinas que no podían patentear.
Gobiernos prohibiendo plantas que liberaban a las personas de la dependencia química, instituciones religiosas condenando tradiciones que empoderaban directamente a los individuos. La batalla por la medicina ancestral apenas está comenzando, me advirtió Joaquín. Pero esta vez tenemos algo que nuestros antepasados no tuvieron: la posibilidad de comunicación global instantánea. El conocimiento ya no puede ser destruido localmente. Cuando regresamos de la cueva, encontramos un mensaje urgente esperándonos. Habían arrestado a 3 curanderos en una comunidad vecina por práctica ilegal de la medicina usando plantas tradicionales. Y así comienza la nueva persecución, murmuró Joaquín con tristeza. Pero ya no pueden detenernos. La semilla ha germinado en demasiados corazones. Esa fue la última vez que vería a mi maestro con vida. Al día siguiente, murió pacíficamente en su hamaca, sonriendo como si finalmente pudiera descansar después de haber cumplido su misión de transmitir el conocimiento sagrado a una nueva generación. Su muerte marcó el final de mi aprendizaje y el comienzo de mi verdadero trabajo: preservar y adaptar la medicina ancestral para los tiempos que se avecinaban, sabiendo que cada curación realizada era un acto de resistencia contra siglos de opresión espiritual. Capítulo 12. El ritual del silencio. En el silencio más profundo es donde la medicina ancestral revela sus secretos más poderosos. Enseñanzas que solo pueden ser escuchadas cuando todas las voces del mundo finalmente callan. Había pasado una década desde mi iniciación con Joaquín cuando finalmente comprendí que me faltaba aprender la lección más importante de todas. A pesar de conocer ícaros curativos, de poder comunicarme con plantas maestras, de sanar traumas generacionales, había algo esencial que aún no entendía completamente. Todo cambió durante una época de sequía severa, cuando el río bajó tanto que quedaron expuestas piedras ancestrales cubiertas de petroglifos que nadie había visto en décadas. Los ancianos de la comunidad dijeron que era una señal. Los espíritus nos estaban mostrando conocimientos que habían permanecido ocultos bajo las aguas durante generaciones. Esa noche, la ayahuasca me habló de manera diferente a todas las veces anteriores. Has aprendido a sanar con cantos, con plantas, con visiones, me dijo su voz familiar. Pero aún no conoces el poder que existe en la ausencia total de todo eso. Es hora de que aprendas el ritual más sagrado, el silencio absoluto. Me instruyó a realizar algo que ningún maestro me había enseñado. Una ceremonia sin medicina, sin cantos, sin fuego, sin nada excepto mi presencia consciente en la oscuridad total. Durante 3 noches seguidas, me senté inmóvil en la cueva donde había aprendido a proyectar mi alma. Pero esta vez no bebí nada, no canté nada, no invoqué nada. Solo permanecí en silencio completo, observando cada pensamiento que surgía sin seguirlo, cada sensación que aparecía sin reaccionar a ella. La primera noche fue tortura. Mi mente se llenó de ruido mental, recuerdos, planes, preocupaciones, dudas. Cada músculo de mi cuerpo gritaba pidiendo movimiento, pero permanecí inmóvil, respirando lentamente, volviendo una y otra vez al silencio cuando el ruido interno se volvía ensordecedor. La segunda noche, algo comenzó a cambiar. Los pensamientos se volvieron menos urgentes, las sensaciones físicas menos demandantes. Por momentos, experimentaba espacios de quietud mental que nunca había conocido, pausas entre pensamientos donde parecía existir una inteligencia diferente. Fue en la tercera noche cuando ocurrió el milagro, en el momento más profundo del silencio, cuando mi mente finalmente se aquietó por completo. Escuché algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad, el sonido del universo mismo respirando. Era un pulso sutil pero constante, un ritmo que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Y en ese ritmo reconocí la verdadera fuente de todo poder curativo. No venía de las plantas, ni de los cantos, ni de las ceremonias. Venía del silencio primordial del cual emergen todas las formas de manifestación. En ese estado de quietud absoluta, pude ver con claridad cristalina cómo funcionaba realmente la sanación. Las plantas maestras eran simplemente herramientas para acallar el ruido mental que nos impide escuchar esta inteligencia universal. Los ícaros eran formas de sintonizarnos con este ritmo cósmico. Las ceremonias eran maneras de crear espacios sagrados donde este silencio sanador pudiera operar. Pero la fuente real del poder, curativo,
Era esta quietud primordial que existe en el corazón de todas las cosas. Durante las horas siguientes, experimenté sanaciones espontáneas en mi propio cuerpo que no había logrado con años de medicina vegetal. Viejas heridas emocionales se disolvieron sin drama, patrones mentales limitantes simplemente se desvanecieron y una paz profunda se instaló en cada célula de mi ser. Cuando finalmente salí de la cueva al amanecer del cuarto día, sabía que había cruzado el último umbral de mi iniciación. Ya no era solo un curandero que usaba herramientas sagradas. Me había convertido en un canal directo de la fuerza sanadora universal que opera en el silencio absoluto. Los meses siguientes confirmaron el poder de esta enseñanza. Comencé a trabajar con personas que venían buscando sanación, pero en lugar de darles siempre plantas o ceremonias elaboradas, las guiaba hacia espacios de silencio profundo, donde su propia sabiduría interior podía operar libremente. Los resultados eran extraordinarios. Personas que habían probado todo tipo de terapias sin éxito experimentaban transformaciones profundas simplemente, aprendiendo a aquietarse lo suficiente para escuchar la inteligencia sanadora que siempre había estado presente en su interior. El verdadero curandero no hace nada, me había dicho Joaquín una vez, sin que yo comprendiera completamente sus palabras. Solo crea el espacio sagrado donde la sanación puede ocurrir por sí sola. Ahora finalmente entendía. La medicina ancestral más poderosa no es una sustancia que se ingiere o una técnica que se aplica. Es un estado de ser, una cualidad de presencia silenciosa que permite que la perfección inherente de la vida se manifieste sin obstáculos. En el ritual del silencio había encontrado la llave maestra de todo el conocimiento chamánico, la comprensión de que somos instrumentos de una inteligencia infinita que sabe exactamente cómo sanar cada herida, resolver cada conflicto y restaurar cada desequilibrio. Solo necesitamos aprender a salir del camino y dejar que esa sabiduría opere a través de nosotros. Pero esta revelación final me preparaba para el último capítulo de mi iniciación. Entender que todo este conocimiento nunca me había pertenecido y que había llegado el momento de devolvérselo a la humanidad de una manera completamente nueva. Capítulo 13. La medicina prohibida. Existe una planta tan poderosa que su mismo nombre fue borrado de todos los registros históricos. Una medicina tan efectiva que amenazaba con hacer obsoleto todo un sistema médico basado en la dependencia y el lucro. Fue, durante mi 10º año como curandero, cuando los espíritus decidieron revelarme el secreto más guardado de todos. Una noche, después de una ceremonia particularmente intensa, donde había logrado curar a un niño de leucemia usando solo ícaros y plantas locales, la abuela me habló con urgencia inusual. Es tiempo de que conozcas la medicina que los invasores temían más que a todas las otras juntas, me dijo, mientras mi conciencia flotaba en dimensiones de luz pura. Pero su conocimiento conlleva el mayor peligro que has enfrentado. Me llevó en visión hasta una región montañosa que no logré reconocer, donde crecía una orquídea de pétalos plateados que brillaba con luz propia. Era la planta más hermosa que había visto jamás, pero al mismo tiempo irradiaba un poder tan intenso que me daba vértigo solo contemplarla. Esta es la estrella de la sanación, me explicó la abuela. Solo florece cada 7 años, únicamente en lugares donde alguien ha muerto por servir desinteresadamente a otros. Los antiguos la llamaban la que devuelve la vida, porque puede curar literalmente cualquier enfermedad, incluso aquellas que la medicina moderna considera terminales. Me mostró entonces visiones de épocas anteriores a la conquista, donde chamanes maestros usaban esta orquídea sagrada para sanar enfermedades que diezmaban poblaciones enteras. Una sola flor, preparada correctamente, podía curar a cientos de personas, pero los conquistadores descubrieron su existencia. Continuó con tristeza en su voz espectral, y comprendieron que si las poblaciones indígenas tenían acceso a una medicina tan poderosa, nunca podrían ser sometidas por completo, así que no solo la prohibieron, ordenaron su exterminio total. Las visiones me mostraron escenas escalofriantes. Soldados españoles acompañados por botánicos que sistemáticamente destruían cada ejemplar que encontraban, torturando a chamanes para que revelaran todas las ubicaciones donde crecía la planta sagrada. Creían haberla extinguido completamente, me reveló la abuela con una sonrisa misteriosa. Pero la naturaleza es más sabia que los hombres.
Algunas semillas sobrevivieron, escondidas en las grietas más profundas de la tierra, esperando el momento correcto para renacer. Me despertó de la visión con una instrucción específica. Debía viajar hasta cierta montaña sagrada y buscar la orquídea plateada, porque había llegado el momento de su regreso al mundo. El viaje me tomó semanas de caminata por terrenos que ningún mapa registraba. Siguiendo únicamente las indicaciones que había recibido en visión, llegué finalmente hasta una meseta oculta entre nubes perpetuas, donde el aire era tan puro que cada respiración me llenaba de energía vital. Y ahí estaba, una sola orquídea de pétalos plateados, creciendo solitaria entre rocas milenarias, brillando suavemente en la penumbra del amanecer. Cuando me acerqué para recolectarla siguiendo los protocolos ceremoniales que la abuela me había enseñado, la planta me habló directamente. He estado esperando durante 5 siglos, me dijo con una voz que era como cristales tintineando al viento. Soy la última de mi especie en este mundo, pero mi medicina puede regenerar a toda mi familia si se usa correctamente. Me explicó que una sola gota de su extracto, preparado con métodos ancestrales específicos, podía activar los mecanismos de autosanación del cuerpo humano a niveles que la ciencia moderna consideraría imposibles. Pero debes saber, me advirtió mientras permitía que la recolectara con reverencia absoluta, que al revelar mi existencia al mundo moderno, te convertirás en enemigo de industrias enteras que se benefician del sufrimiento humano. Durante los meses siguientes, trabajé en secreto absoluto preparando la medicina según las instrucciones ancestrales. El proceso era extraordinariamente complejo. Requería cantidades específicas de agua de manantial sagrado, cenizas de plantas que solo ardían en lunas nuevas y, sobre todo, mantener una intención de sanación pura durante todo el proceso. Cuando finalmente estuvo lista, decidí probarla con el caso más desesperado que conocía, un anciano de la comunidad que estaba muriendo de un cáncer tan avanzado que los doctores le habían dado días de vida. Una sola gota de la medicina de la orquídea plateada, administrada con ceremonias específicas, produjo un resultado que hasta hoy me cuesta creer. En cuestión de semanas, el cáncer desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. Pero mi alegría duró poco. A los pocos días de la curación milagrosa, comenzaron a llegar visitantes extraños a la comunidad, hombres de traje que se presentaban como investigadores médicos, pero cuyas preguntas revelaban intenciones muy diferentes. «Sabemos que tienes algo que nos interesa», me dijo uno de ellos con amenaza apenas velada. «Colabora con nosotros y serás recompensado generosamente. Resístete, y las consecuencias serán desafortunadas». Esa noche, los espíritus me advirtieron que debía esconder inmediatamente toda evidencia de la medicina prohibida. Grupos poderosos habían detectado su reaparición y estaban dispuestos a cualquier cosa para controlarla o destruirla nuevamente. Seguí su consejo, oculté las semillas restantes en lugares que solo yo conocía, destruí todas mis notas sobre el proceso de preparación y juré no revelar el secreto hasta que llegara el momento apropiado. Pero la experiencia me enseñó algo fundamental sobre el poder real que se esconde detrás de la medicina ancestral. No solo puede curar cuerpos enfermos, sino que puede liberar a la humanidad entera de sistemas de control basados en mantener a las personas dependientes de tratamientos que solo enmascaran síntomas sin curar causas. La medicina prohibida sigue existiendo, esperando pacientemente el momento cuando la humanidad esté lista para recibir su poder transformador sin que sea corrompido por la codicia o destruido por el miedo. Y ese momento, según las profecías ancestrales, se acerca más rápido de lo que cualquiera podría imaginar. Capítulo 14. El despertar mundial. Hay una revolución silenciosa ocurriendo en todo el planeta, una transformación tan profunda que está cambiando la conciencia humana desde sus cimientos, y las plantas maestras son sus catalizadores más poderosos. Después de años viviendo en el aislamiento de la selva, decidí que era hora de ver con mis propios ojos lo que estaba ocurriendo en el mundo moderno. Los espíritus me habían mostrado visiones de un despertar masivo, pero necesitaba confirmarlo personalmente. Mi primer destino fue una ciudad que nunca había visitado, São Paulo. El contraste fue brutal. Millones de personas viviendo desconectadas de la naturaleza, respirando aire contaminado, consumiendo alimentos procesados
medicándose para dormir, para despertar, para sentirse vivos. Pero en medio de este paisaje urbano desalentador, descubrí algo extraordinario. Centros clandestinos donde personas de todos los estratos sociales se reunían para beber ayahuasca preparada por curanderos urbanos que habían adaptado las ceremonias ancestrales a las necesidades modernas. Somos la nueva generación de chamanes. Me explicó una mujer llamada Carla, psicóloga de día y curandera de noche. Llevamos la medicina ancestral a quienes no pueden viajar hasta la selva, pero que desesperadamente necesitan reconectar con su verdadera naturaleza. Durante semanas, participé discretamente en estas ceremonias urbanas, observando cómo ejecutivos adictos al trabajo redescubrían su compasión, cómo madres agotadas recuperaban su conexión con la tierra, cómo jóvenes perdidos en adicciones tecnológicas encontraban propósito espiritual. Pero lo más impresionante era la velocidad del cambio. En una sola ceremonia, personas que habían vivido décadas, desconectadas de su esencia, experimentaban transformaciones que tradicionalmente requerían años de práctica espiritual. Es como si la humanidad estuviera recuperando memorias ancestrales que creíamos perdidas para siempre. Me comentó un médico que había comenzado a integrar plantas maestras en su práctica terapéutica. Mis pacientes se curan de traumas que llevaban décadas resistiendo a tratamientos convencionales. Mi siguiente parada fue Europa, donde descubrí una red aún más extensa de buscadores espirituales. En Ámsterdam, Berlín, Barcelona, comunidades enteras habían adoptado la medicina ancestral como herramienta de sanación personal y social. Estamos viviendo el renacimiento espiritual más importante de la historia humana, me dijo un investigador holandés que estudiaba los efectos neurocientíficos de las plantas maestras. Por primera vez, tenemos tanto el conocimiento ancestral como la tecnología moderna para documentar científicamente estos procesos de transformación. Lo que más me impactó fue descubrir que este despertar no se limitaba a las plantas psicoactivas. Por todo el mundo, las personas estaban redescubriendo conexiones profundas con todas las formas de medicina natural, desde plantas adaptógenas hasta técnicas de respiración, desde cristales hasta geometría sagrada. Es como si el planeta mismo estuviera enviando señales de auxilio, me explicó una curandera británica que trabajaba con refugiados traumatizados. Y las plantas maestras son los transmisores que nos ayudan a recibir y decodificar esos mensajes. Pero también encontré resistencia organizada. En cada país que visité, había fuerzas poderosas trabajando sistemáticamente para mantener ilegales las plantas sagradas, para desacreditar a los curanderos, para mantener a las poblaciones dependientes de sistemas médicos que tratan síntomas sin abordar causas espirituales. La verdadera batalla no es legal ni política, me reveló un activista alemán que había dedicado su vida a defender el derecho al uso sacramental de plantas maestras. Es una guerra por la conciencia humana. Hay quienes se benefician de mantener a las personas desconectadas de su poder interior. En cada continente que visité, la historia era similar. Un despertar masivo impulsado por las plantas maestras, pero enfrentando oposición sistemática de instituciones que dependían del status quo. Sin embargo, también descubrí algo esperanzador. Este movimiento ya era imparable. Había alcanzado una masa crítica donde ni las prohibiciones legales ni la propaganda negativa podían detener su expansión. Es como intentar prohibir que la gente respire, me dijo un curandero australiano que trabajaba con veteranos de guerra. Una vez que experimentas la sanación real que ofrecen estas medicinas, es imposible regresar a la inconsciencia anterior. Durante mi año de viajes, fui testigo de transformaciones que confirmarían las profecías más optimistas de mis maestros ancestrales. Científicos que integraban espiritualidad en sus investigaciones, políticos que buscaban plantas maestras para sanar sus propias heridas antes de intentar sanar sociedades, artistas que canalizaban visiones sagradas en obras que despertaban conciencias masivas. Cuando finalmente regresé a Mimaloca en el corazón de la selva amazónica, sabía que mi misión había cambiado fundamentalmente. Ya no era solo preservar conocimientos ancestrales para comunidades locales. Ahora debía encontrar maneras de acelerar este despertar mundial, de conectar a los nuevos buscadores con la sabiduría original, de crear puentes entre el mundo ancestral y la realidad moderna. Las plantas maestras habían comenzado a cumplir su propósito más elevado, despertar a la humanidad de un sueño de separación que había durado siglos, recordándoles que todos somos parte de una sola conciencia cósmica,
que se manifiesta a través de infinitas formas de vida. El despertar mundial había comenzado y nada podría detenerlo. Capítulo 15. El retorno del Grimorio. El verdadero Grimorio nunca estuvo escrito en papel ni grabado en piedra. Siempre existió en el único lugar donde los conquistadores no pudieron destruirlo, en la memoria celular de tu propio ADN. Han pasado 20 años desde que Joaquín me transmitió el conocimiento ancestral, y ahora, en mi última década como guardián de estas enseñanzas, finalmente comprendo por qué los espíritus me guiaron a escribir estas palabras que estás escuchando. Anoche, durante lo que sabía sería mi última ceremonia con ayahuasca, la abuela me reveló la verdad final que cambió todo mi entendimiento sobre este camino. Querido nieto, me dijo con esa voz que había sido mi guía durante décadas, ¿creíste realmente que todo este conocimiento venía de afuera? ¿Pensaste que las plantas te estaban enseñando algo que no sabías ya? Sus palabras me confundieron al principio. Por supuesto que había aprendido de las plantas maestras, de los espíritus, de mi maestro Joaquín. Todo mi conocimiento curativo venía de fuentes externas. Eso es la ilusión más hermosa que creamos para ti, continuó con una risa maternal. La verdad es que cada técnica de sanación, cada ícaro sagrado, cada secreto de la medicina ancestral ya existía dormido en tu interior desde el momento que naciste. Las plantas solo te ayudaron a recordar lo que tu alma siempre supo. Me mostró entonces la revelación más impactante de todas, una visión de mi propio ADN como una biblioteca cósmica que contenía no solo información genética, sino la totalidad del conocimiento espiritual acumulado por todos mis ancestros a lo largo de milenios. Cada ser humano que nace lleva consigo el grimorio completo, me explicó mientras contemplaba las cadenas de información luminosa que pulsaban dentro de cada célula de mi cuerpo. Los conquistadores pudieron quemar libros y destruir templos, pero nunca pudieron borrar la sabiduría que está codificada en la esencia misma de la vida. Comprendí entonces por qué había sentido desde mi primera ceremonia que estaba recordando más que aprendiendo. ¿Por qué los ícaros fluían de mi garganta como si los hubiera cantado toda la vida? ¿Por qué cada técnica curativa me parecía familiar apenas la conocía? Las plantas maestras son llaves, continuó la abuela, pero la puerta siempre estuvo en tu interior. Los maestros humanos son espejos, pero la sabiduría siempre fue tu reflejo interior. Los espíritus guardianes son guías, pero el destino siempre fue tu propia realización. Esta revelación me llenó inicialmente de una tristeza profunda. Si todo el conocimiento ya existía en mi interior, ¿para qué había necesitado décadas de aprendizaje, años de búsqueda, siglos de tradiciones transmitidas en secreto? Para que aprendas a confiar en ti mismo, me respondió la abuela, como si hubiera escuchado mis pensamientos. La humanidad moderna fue programada para buscar autoridades externas, para depender de expertos, para creer que la sabiduría viene de afuera. Necesitabas experimentar el proceso completo de búsqueda externa para finalmente descubrir que siempre tuviste acceso directo a la fuente. Me mostró entonces visiones del futuro inmediato, una época donde las personas ya no necesitarían chamanes intermediarios porque habrían aprendido a acceder directamente a su sabiduría interior, donde las plantas maestras serían usadas ocasionalmente como recordatorios, no como dependencias, donde cada individuo sería su propio curandero, su propio maestro, su propio guía espiritual. Ese es el verdadero propósito de todo este conocimiento ancestral, me reveló. No crear dependencias espirituales, sino liberar a cada persona para que reconozca su propia divinidad inherente. Cuando desperté de esa última ceremonia, supe que había completado un ciclo que había comenzado siglos atrás con los primeros chamanes de mi linaje. Mi función como guardián y transmisor estaba terminando. Era hora de devolver el conocimiento a donde siempre había pertenecido, al interior de cada buscador sincero. Por eso escribo estas palabras que ahora escuchas, no para que dependas de ellas, sino para que reconozcas en cada historia, en cada técnica, en cada enseñanza, los ecos de una sabiduría que ya vive en ti. El Grimorio Prohibido nunca fue un libro que pudiera perderse o encontrarse. Es la biblioteca viviente de tu propio ser, accesible en cualquier momento que elijas. Aquietar tu mente lo suficiente para escuchar los susurros de tu propia alma. Las plantas maestras seguirán existiendo para quienes las necesiten como herramientas de despertar,
Los maestros humanos continuarán apareciendo para quienes requieran espejos externos de su sabiduría interior. Las tradiciones ancestrales permanecerán vivas para quienes necesiten marcos de referencia para su búsqueda. Pero tú, que escuchas estas palabras, tú que has llegado hasta el final de este grimorio, ya no necesitas buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. El verdadero chamán eres tú. La medicina más poderosa es tu propia presencia consciente. El grimorio más sagrado se escribe cada día en las decisiones que tomas, en el amor que compartes, en la sanación que irradias simplemente siendo quien realmente eres. Mi historia termina aquí, pero la tuya apenas comienza, porque ahora sabes la verdad que los conquistadores nunca pudieron destruir. Eres heredero directo de una tradición espiritual que es tan antigua como la consciencia misma y tan poderosa como tu voluntad de recordar quién eres realmente. El grimorio ha regresado, no porque alguien lo haya encontrado, sino porque tú has despertado a la realidad de que nunca se perdió. Ahora ve y sé la medicina que el mundo está esperando.